y Utopias, un espacio para contar historias de la historia. Bienvenidos a una nueva edición. Todas las historias de culto tienen algo en común: un líder encantador y manipulador que logra el control total de sus seguidores. Él es Larry Ray. Para el otoño del año 2010, tendría aproximadamente 50 años y el padre de una joven estudiante del Sarah Lawrence College, una prestigiosa universidad privada de artes liberales en Nueva York. Su hija Talia está estrenándose en la convivencia universitaria con 7 compañeros en un apartamento del campus. Todos ellos jóvenes de entre 18 y 20 años, inteligentes y preparados, llenos de vitalidad en la vertiginosa búsqueda del descubrimiento y el deseo por alcanzar sus sueños, con toda una vida por delante. Constantemente hacía referencia a su amado y heroico padre, quien se encontraba, según ella, injustamente en prisión. Un día, la joven les consultó a sus compañeros que su padre había salido de prisión y necesitaba un lugar momentáneo para quedarse, y los chicos accedieron. Y así inicia la historia: el papá de una estudiante que comienza a convivir con los amigos de su hija. Larry cocinaba, les compraba comida, limpiaba y por supuesto contaba historias fascinantes sobre sus experiencias de vida. Rápidamente logra ganarse la confianza y admiración de los jóvenes. Es en ese momento cuando empieza a llevar a cabo sesiones especiales de terapia con ellos, supuestamente para ayudarles con sus problemas, y a las que llama búsqueda del potencial. Durante estas sesiones, Larry adquirió un conocimiento íntimo sobre sus vidas privadas, vulnerabilidades y problemas psicológicos. Utilizando esta información, convenció a varios de ellos de que eran víctimas de lo que él llamó trastorno de mala crianza y que necesitaban su guía para liberarse sexualmente y alcanzar su búsqueda de potencial. A partir de allí, comienzan 10 años de violencia, abuso psicológico, físico, sexual y financiero. Los estudiantes apenas se percataron de cómo Larry incrementaba gradualmente el nivel de tensión emocional en la casa. La amiga más cercana a su hija y la más joven del grupo, Isabela, es la primera en apegarse a Larry. Isabela se convierte en la mano derecha de Larry, ocupando una especie de jerarquía en la estructura del grupo. La había convertido en su amante y su asistente. En el verano del 2011, tras casi un año viviendo en su dormitorio, Larry anunció que se mudaría a un apartamento de una habitación en Manhattan. Y generosamente invitó a Talia y a sus amigos a vivir con él sin costo alguno. Inicialmente, Talia e Isabela se animaron a unirse, seguidas luego por Dan, Santos y Claudia. No pasó mucho tiempo antes de que otros jóvenes se sumaran al grupo. Santos, hijo de migrantes dominicanos, tenía 2 hermanas mayores, Yalitza y Felicia. Por recomendación de su hermano, Yalitza, estudiante de artes en la Universidad de Columbia, se une al grupo. Posteriormente, se sumaría Felicia, graduada en Harvard, quien comenzaba a hacer sus prácticas de psiquiatría en Los Ángeles. En el pequeño espacio, Larry, Talia e Isabela dormían en el dormitorio y el resto de los chicos en el salón en colchones inflables. Talia regresa al campus en otoño. A partir de este momento, el control y el adoctrinamiento comienza a tomar forma. Larry les impuso rigurosas rutinas y tareas. Debían levantarse a las 7 de la mañana con la estridente música de una lista seleccionada por él y realizar ejercicios. Larry controlaba todos los aspectos de sus vidas. Ellos comían cuando él comía, dormían cuando él dormía, tenían sexo entre ellos cuando Larry se los pedía. En esos espacios cerrados desplegó un arsenal de tácticas de control extremo: aislamiento, extorsión financiera, privación de comida y sueño, humillación sexual, abuso físico, emocional y distorsión de la realidad. Dan, un joven de 19 años algo tímido, se encontraba luchando con su sexualidad.
Larry lo convence de que no era gay y se convierte en su coach sexual, obligándole a tener sexo con Isabella y otros miembros del grupo mientras Larry los veía. Cuando Dan volvió a manifestar dudas sobre su sexualidad, Larry llegó a humillarlo y violentarlo. Los detalles de las humillaciones y abusos sufridos por Dan las publicó posteriormente en un libro. Dan escapa del culto en el año 2013. Dentro de la rutina, Larry les asignaba tareas de organización o renovación en el apartamento. Y aunque esto pueda lucir lógico en un entorno de convivencia, estas tareas se convertirían en la excusa perfecta para lo que vendría después: las sesiones de terapia. Sesiones que se convirtieron en tortuosos interrogatorios y confesiones forzadas. Cada uno debía enfrentarse a Larry delante de la cámara y de sus compañeros. Y es aquí donde Larry aplicó su táctica principal. Guiados por sus palabras y preguntas, debían confesar y creer cosas que no habían hecho. En cada una de ellas declaraban que habían roto o dañado cosas de la propiedad. Debían confesar y creer que trataban de envenenarlo. Los chicos acumulaban diariamente deudas de miles de dólares por los supuestos daños que hacían. Les convencía de creer cosas que no eran reales, de haber vivido cosas que no eran ciertas, de tener sentimientos que no tenían. Los chantajeaba con las confesiones de sus videos. En algún momento, el grupo perdió el contacto con la realidad. Particularmente Felicia, la hermana mayor de Santos, quien comenzó a ser manipulada por Larry a distancia. Él la sedujo románticamente y le hizo creer que su vida corría peligro. La convenció para que dejara la escuela de medicina solo 2 semanas antes de completar sus exámenes, y pasó años humillándola por no haberse graduado. Felicia llegó a perder el control de su conciencia. Larry le hizo creer que su familia quería matarla. Larry le robó su vida, la humilló y la destrozó. Claudia era una joven artista y creativa. Larry la convenció de que sufría esquizofrenia. La obligó a confesar que ella lo había envenenado. Debía resarcir su deuda pagándole miles de dólares. Inicialmente, la conminó a tener sexo casual con extraños. Luego, la obligó a trabajar en un nightclub y posteriormente a convertirse en prostituta. De esta forma, podría pagar las deudas que tenía con él y que si no lo hacía, podía ir a la cárcel. Claudia comienza a vivir en hoteles y dedicar tiempo completo a la prostitución para poder pagarle a Larry. Fueron años, desde el 2014 hasta el 2018, en los que como producto de su trabajo sexual, entregó a Larry más de $2 millones para mantener su estilo de vida. Larry no solo le exigía dinero, también le pedía que obtuviera los correos electrónicos empresariales de sus clientes para poder chantajearlos. A finales del año 2018, Larry temía que Claudia dejara de entregarle dinero y se presentó en el hotel para torturarla, ahogándola con una bolsa plástica en la cabeza. Claudia le cuenta a uno de sus clientes por lo que estaba pasando y la ayuda a escapar. Luego de haber ganado millones de dólares, fue solo un ticket de tren lo que la ayudó a salir de años de manipulación y control. En el año 2019, a raíz de un artículo publicado en la revista New York, el FBI comienza una investigación. En febrero del año 2020, Larry fue arrestado por las autoridades federales. Para ese momento solo vivían con él Isabella y Felicia. En enero del 2021, Isabella fue acusada como cómplice de Larry Ray. El juicio contra Larry se inicia 2 años después debido al COVID y a la cantidad de material que se debía revisar. No es sino hasta abril del año 2022 cuando Larry fue declarado culpable de tráfico sexual, extorsión y otros cargos derivados de la manipulación psicológica y la consiguiente violencia física contra los compañeros de su hija y las hermanas Rosario. Durante el juicio, los fiscales procesaron 15 terabytes de datos de discos duros, teléfonos y computadoras portátiles incautadas. Dentro de este material se encontraron cientos de documentos y lecturas relacionados a cultos, control mental,
control del engaño en contextos forenses, entre otros. Más de 150.000 archivos de audio de conversaciones que involucran a Larry y sus víctimas, así como numerosos videos. Todo el material audiovisual que Larry utilizó para manipularlos y chantajearlos se convirtió en la prueba decisoria para su condena. El 20 de enero de 2023, Larry Ray, de 63 años de edad, fue sentenciado a 60 años de prisión por conspiración para crimen organizado, crimen violento en apoyo del crimen organizado, extorsión, tráfico sexual, trabajos forzados, evasión de impuestos y lavado de dinero. Cuando se le permitió hacer una declaración final, lo único que manifestó fue que había tenido COVID 2 veces y que se encontraba enfermo. Un mes después, Isabela fue sentenciada a 4 años y medio en prisión por conspiración de lavado de dinero. Antes de su sentencia, Isabela escribió una carta al juez, y esta es parte de su declaración. Confié en Lawrence más que en mí misma, y al hacerlo traicioné mi propio sentido del bien y del mal. Esa confianza se convirtió en una especie de fe ciega. Lawrence me convenció de que Claudia, Santos, Yali, Felicia y Dan me envenenaron y constantemente trataban de lastimarme. Así como él los convenció a ellos de que estaban haciendo estas cosas. Es difícil para mí entender ahora cómo pude haber creído que tales conspiraciones estaban basadas en la realidad. Pienso en lo que pasó en el transcurso de estos 10 años todos los días. La tortura, la humillación y el abuso que infligió. Llegué a un punto con Lawrence en el que prefería la violencia física al tormento emocional, porque me resultaba menos doloroso. La incertidumbre de lo que me haría a diario se convirtió en el mayor daño psicológico. En los últimos 3 años pasé de ser alguien cuyo sentido de identidad dependía únicamente de otra persona a alguien que se está abriendo camino en el mundo. A menudo dudo si esto es algo que merezco dado lo que he hecho. Sé que he dañado a las víctimas en este caso y lo siento profundamente. Claudia, una de las principales víctimas de las acciones por las que fue acusada Isabela, solicitó que un amigo leyera su declaración durante la sentencia de Isabela. Y esto es parte de esa declaración. He podido llegar a algunas conclusiones, después de muchos meses de reflexión y discusión, que creo que son importantes con respecto a su sentencia. No creo que ella tuviera opción en quién se convirtió bajo la influencia de Larry Ray. Creo que él específicamente fomentó, preparó y condicionó la insensibilidad y la crueldad en su personalidad, haciéndole creer y saber con convicción que sus reacciones eran las apropiadas y amables. Escuché la retórica que empleó en este proceso muchas veces y cuanto más lo pienso, más me convenzo de que ella soportó un grado único de abuso y manipulación en lo que respecta a la insensibilidad y la ceguera hacia cualquier otra persona además de ella misma. Y Larry Ray, ella es un año más joven que nosotros, así que esto comenzó cuando tenía 18 años. Él empezó a dormir en su habitación cuando ella tenía 18 años, y comenzó a reescribir inmediatamente la narrativa de su vida. Creo sinceramente, que ella no tenía ninguna posibilidad contra él ni contra su manipulación. Yo estaba mejor preparada para resistir su influencia, y no estaba preparada en absoluto. No creo que tuviera una opción honesta, o prácticamente ninguna opción. Aunque disfrutaba de ciertos privilegios que el resto de nosotros no teníamos, no tenía el privilegio de decir que no sin sufrir graves represalias. Además, en este punto, le había lavado tanto el cerebro que no creo que considerara que estaba haciendo algo malo. Yo lo creía, porque me habían quebrantado y reformado para que pudiera creerlo. Y lo mismo ocurrió con ella, pero en mi opinión, en un grado significativamente mayor. Isabela se iba a dormir y se despertaba al lado de Larry. Pasaba prácticamente todos sus momentos despierta a su lado. Su presencia es profundamente corrosiva para la moral, la empatía, la decencia y la humanidad, y creo que él amplificó intencionalmente esta tendencia en la manipulación y adoctrinamiento de Isabela. Me estremezco al pensar en lo que hubiera hecho o cómo hubiera sido yo si hubiese estado en su posición. No puedo decir que hubiera hecho algo diferente a lo que hizo ella, solo estoy agradecida de no haber estado en su lugar.
Creo que Isabela merece que se le muestre indulgencia y clemencia. No la culpo por nada de esto, nada de lo que pasó, o incluso las cosas que me dijo e hizo. Por favor, recuerden que el papel de Isabela en los crímenes de Larry, y su voluntad de desempeñar ese papel no fueron las consecuencias sino el objetivo de la forma en que él abusó de ella. Como un patrón en casi todas las situaciones de culto, un individuo, Larry Ray, primero usó su aparente encanto y sentido exagerado de sí mismo para ganarse la confianza de sus víctimas, en este caso, un grupo de jóvenes estudiantes universitarios. Luego, usó las habilidades que estudió en los libros para robarles su autoestima, su dignidad, sus relaciones familiares, sus cuerpos y su dinero. Y Utopias, un espacio para contar historias de la historia.